Pues vamos a empezar con este recorrido por los libros poéticos y sapienciales, ¿vale? Algunas cosas antes de comenzar este recorrido, hermanos, son bastantes libros. Ojalá pudiésemos tener más tiempo para ir viendo muchos más detalles de cada uno, pero no va a poder ser. Entonces, tened en cuenta que solo es una visión de carácter introductorio. Pero no por eso, no una visión que no merezca la pena, porque desde luego que merece la pena, sobre todo para ese objetivo que vosotros tenéis como escuela, que es... ¿Cuál es el objetivo? Para evangelizar, ¿no? ¿No es este el objetivo? Para evangelizar. Muy bien, pues ahí está, entonces, hermanos, esta formación esencial que os va a ayudar para vuestra formación, pero también para evangelizar, con base, con sustrato. ¿De acuerdo? Entonces, recordar esta perspectiva primera de cómo vamos a abordar el tema. Es introductoria y de síntesis, ¿vale? Muy bien, aquí tenéis los libros que componen el corpus de poéticos y sapienciales. Los libros poéticos son Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es posible que en algunas Biblias lo veáis incluido dentro del corpus de los libros proféticos. Por ejemplo, la editorial de Paulinas lo incluye, al menos la antigua, en este corpus de los libros proféticos. Verbo Divino o la Biblia de Jerusalén lo incluye dentro de los libros poéticos. Yo lo he incluido aquí, creo que es adecuado incluirlo aquí, pero os hago también esta matización porque es posible que lo encontréis también en los proféticos. ¿Por qué se mete sobre todo en los poéticos? Porque son 5 cantos, como vamos a ver, que son 5 poemas, 5 elegías. Y luego tenemos los libros sapienciales, que son Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Libro de la Sabiduría. ¿Vale? Primero vamos a ver rasgos generales de cada uno de los dos tipos, es decir, poéticos, rasgos generales y rasgos específicos de cada libro. Sapienciales, rasgos generales y rasgos específicos de cada libro. Id apuntando todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Para luego lo vamos a ir viendo en toda esa parte de preguntas, para no interrumpir lo que es todo este proceso didáctico de presentación de los libros, pero luego podéis preguntar pues, todo lo que tengáis en el corazón y debéis de preguntarlo, ¿eh? Debéis de preguntarlo, no queden dudas. Vamos a intentar que no quede ninguna duda o las menos posibles. Bueno, pues vamos con los poéticos. Pues claro, si son poéticos, son libros de poesía. ¿Y qué caracteriza, Rodrigo, a la poesía? Pues la poesía se caracteriza por la sonoridad, se caracteriza por el ritmo. Y hay una serie de géneros literarios que son propios de la poesía. ¿Qué géneros literarios son propios de la poesía de Israel? Porque en realidad es todo este rico bagaje del pueblo de Israel. Primera, una de las figuras y de los recursos que se utilizan en los libros poéticos, el paralelismo. Yo os voy a ir poniendo ejemplos para que se vea de una manera mucho más gráfica. Lo que os pongo ahí entre paréntesis, os explico que tienen esa sonoridad y ese ritmo, como es propio de los libros poéticos, de cualquier libro poético, de cualquier poesía, y luego lo que pongo en el paréntesis se refiere simplemente a un ejemplo, ¿de acuerdo? No quiere decir que no haya muchos más, pero he intentado simplificar. Paralelismo, ¿qué es una figura poética que utiliza el paralelismo? Son 2 versos que van seguidos el uno con el otro, que repiten algo, uno y otro tienen una repetición, pero la segunda vez que se repite amplían el contenido. Vamos a ver, ejemplo, ahí tenéis, en el Salmo 121, no te dejará caer tu guardián, no duerme. Primer verso, no duerme ni reposa el guardián de Israel. ¿Qué repite?
no duerme. Pero si os dais cuenta, en el segundo verso habla del guardián de Israel. Fijaos qué manera más bella de expresar, no dice que sea Dios, pero está evocando en realidad, y todos nos ponemos que ese guardián de Israel, el que no duerme ni reposa, es Dios. ¿Veis? No lo acaba de decir, pero en el segundo verso amplía en relación al primero el contenido. Y así adquiere esta belleza que nos lleva a esta experiencia de Dios, que es lo que se pretende en realidad. Segundo recurso que utiliza la poesía, la repetición. Por ejemplo, en el Salmo 107 repite: «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor». Podéis cotejarlo y os daréis cuenta que esto lo repite en los versículos, esta misma frase, 8, 15, 21, 31 y 43 de este Salmo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pues si tú vas leyendo el Salmo y vas repitiendo, ¿qué ocurre? Pues que al final te quedas con esta jaculatoria: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, ¿verdad? Y de eso se trata, de interiorizarla para relacionarte con Dios y llegar a esta experiencia del Dios vivo. Tercer recurso que os he puesto ahí, y este yo creo que es el que más se usa y muy importante para entender la Biblia, no solo los libros poéticos sapienciales, que es la imagen. Nosotros tenemos en la mentalidad occidental mucho el tema de los conceptos, ¿verdad? Todo lo tengo que meter en un concepto. Sin embargo, la mentalidad bíblica es visual y utiliza muchísimo la imagen. Las imágenes es un recurso que utilizan para vehicular esta experiencia de Dios. Por ejemplo, si habéis estado en la Eucaristía, pues habréis visto que hoy el Salmo es este Salmo tan conocido, que es el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, entonces Dios es pastor. Pues es una imagen que está haciendo referencia a esto, a lo que es un pastor. A mí me gusta mucho esta imagen. Mi abuelo era pastor. Yo me iba con mi primo allí con mi abuelo y con las cabras, porque tenía cabras y con el perrillo aquel que tenía. Y el pastor, pues yo recuerdo a mi abuelo cómo cuidaba de su rebaño. Es muy hermoso ver cómo Dios también cuida de nosotros. Y esto es lo que quiere expresar, pero lo hace a través de una imagen. Y por último, son textos para ser cantados. Entonces, esto lo veis en los salmos. ¿Qué hacemos en los salmos? Salmodiamos, y al salmodiar se canta ese salmo. ¿Por qué? Porque la poesía y el canto, como veis, están muy añejos. No siempre una poesía se hace para ser cantada, pero es muy fácil poner música a una poesía. De esta manera se alcanza mayor belleza. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos entonces los rasgos generales. Vamos a pasar ahora a los rasgos más específicos de cada uno de los libros, poéticos en este caso. Me voy a fijar y voy a dar más tiempo a algunos más que a otros, algunos libros más que a otros. Esto no quiere decir que sean más o menos importantes, ¿vale? Sino simplemente que tienen más densidad y por eso me entretengo un poquito más. ¿De acuerdo? Venga, vamos a pasar entonces a los salmos. ¿Qué son los salmos? Oraciones que expresan el diálogo de Dios con el hombre y expresan esta riqueza de experiencias. ¿Qué experiencias son esas? La súplica, la confianza, el arrepentimiento, la admiración. De esta forma nos va trayendo al mismo corazón de Dios. 150 salmos consta la colección que tenemos en la Biblia. Del siglo III antes de Cristo. ¿Esto qué significa? ¿Que todos se escribieron en el siglo III? No, se fueron recogiendo posiblemente al inicio de la etapa monárquica, posiblemente cuando ya se construye el templo por parte del rey Salomón y van pasando a través de la tradición oral. Esta fecha que os pongo es la fecha de la colección actual y de la recopilación que se realiza, ya digo, en el siglo III. Como imaginaréis, entonces, no hay un solo autor, sino que los autores pueden ser varios.
Bastantes libros, especialmente los sapienciales y los poéticos, se le adjudica, se dice que Salomón fue su autor. ¿Esto es así? No. Lo que pasa es que no tenían el sentido que nosotros tenemos de la autoría. Seguro que aquí habéis escrito alguna vez un libro, algunos de vosotros, y este es mi nombre, yo pongo aquí mi nombre. Bueno, pues en la antigüedad, en esta época, no era así. Es decir, si ponían, imaginad que vosotros escribís un libro y ponéis libro de Salomón, y diréis, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No? Esto es una especie de plagio o algo así. No, al contrario, para ellos era una manera de dar homenaje, en este caso, al rey Salomón. Por eso digo que no conocemos, en la mayoría de los casos, a los autores de los libros bíblicos, solo de uno, como vamos a ver, que ya os diré cuál, en este caso de los poéticos sapienciales. Una aclaración. Habréis visto que en los salmos, a partir del Salmo 10 y el Salmo 9, aparece una doble numeración. ¿Y esto por qué? Seguro que en alguna ocasión os la habéis preguntado. Porque la primera numeración corresponde a la traducción de la Biblia hebrea y la segunda corresponde a la Septuaginta. La Septuaginta, en realidad, es la traducción de la hebrea al griego, que se realiza por 70 sabios en el siglo III. ¿Por qué entonces tiene estas dos numeraciones? Porque en la Septuaginta el Salmo 10 y el Salmo 9 se consideran uno solo, y ya la cosa va descabalada, va coja. ¿Vale? Por eso tenéis ahí las dos numeraciones. Voy a seguir a una gran especialista para esto de los salmos, que se llama Marina Manati, es la gran especialista que escribe los libros de Verbo Divino para ver el Salterio, y ella hace esta clasificación, ¿vale? Esta clasificación de los salmos. Ahí lo tenéis. Primero, salmos de súplicas, salmos de petición. Tú estás suplicando, estás pidiendo a Dios. Por ejemplo, el 85. Señor, has sido compasivo con tu tierra, has cambiado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has enterrado todos tus pecados. Son salmos de petición, de súplica. Por ejemplo, himnos. ¿Qué es un himno? Pues esto nos gusta mucho a los carismáticos, porque son himnos de alabanza, en la mayoría de los casos. Son himnos, porque son estos cantos de alabanza, como por ejemplo el del Salmo 8. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Salmos de acción de gracias. La misma clasificación que hace Marina, pues está expresando lo que cada uno de estos grupos de salmos quieren transmitir, ¿verdad? Acción de gracias, como el Salmo 118. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque eterna es su misericordia. Los salmos utilizados en las liturgias que se llaman del oráculo. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, como el Salmo 110. ¿Qué es esto del oráculo? Que también se utiliza mucho en los libros proféticos. Bueno, el oráculo es la respuesta que Dios da ante una pregunta que hace el hombre. Por eso se dice así como el oráculo, es la respuesta de Dios. Y esta forma, que en realidad también es una manera literaria, una forma literaria de expresar, digamos, cómo Dios realmente ha inspirado pues, esa oración. Seguimos, lo tenéis todo ahí para que no os perdáis, ¿eh? Los salmos del reino. Por ejemplo, el salmo, en este caso, 24, en el versículo 8. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, héroe poderoso, el Señor, héroe de la guerra. Es este tipo de salmos que realzan esa realeza de Dios. Los cantos de Sión. Recordad que Sión es el monte donde está el templo, el primer templo. Ahí está, por ejemplo, el Salmo 65. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. ¿Conocéis todos estos salmos preciosos, no? Que en realidad forman parte también de nuestra oración. Los salmos de peregrinación son aquellos que añoran la casa de Dios. Por ejemplo, el Salmo 84. Qué deliciosa es tu morada, Señor, poderoso. Me consumo, suspirando, por los atrios del Señor.
todo mi ser se estremece por el Dios vivo. A estos salmos de peregrinación se le añaden los salmos que van del 120 al 134. Estos salmos son de peregrinación, pero además tienen el rasgo específico que se cantaban, se recitaban cuando iban de peregrinación los judíos a Jerusalén. Tiene este rasgo, ya digo, específico, pero siguen siendo de peregrinación. Por ejemplo, el Salmo 122. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Claro, sí los tenemos interiorizados. Seguimos. Salmos de bendición, como el número 67. Que Dios se apiade y nos bendiga. Salmos de alianza, porque el pueblo tenía muy clara la conciencia de que son de Dios. Y ahí está esta alianza, como por ejemplo el Salmo 100. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos ha hecho y que somos suyos. Salmos de exhortación profética contra los impíos, que esto a veces nos choca un poco, ¿no? Los impíos tienen su castigo, pero el Señor a nosotros nos defiende. Bueno, pues aquí está el Salmo 9, en el versículo 4. Mis enemigos retroceden y caen, perecen ante ti, pues tú has defendido mi causa con justicia. O salmos que expresan la presencia de Dios, como el precioso Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me acuesto. Venga, seguid. Ahí está, ¿no? Conoces mis pensamientos, mi camino y mi descanso. Concluyendo, venga, que no tengo un tiempo infinito. Primero, son salmos porque se dirigen a Dios y son oraciones, pero también hablan de Dios. Segundo, son oraciones que utilizaba el pueblo de Israel y, por lo tanto, constituyen su forma de sentir y su forma de orar. Tercero, el mismo Cristo vivió toda esta rica espiritualidad de los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo número 22. Venga, que esa la sabíais. Y por último, estos salmos son un verdadero manantial que nos lleva a lo que es lo esencial de la oración. ¿Cuántas veces estamos atascados en la oración? Y uno dice, voy a orar con un salmo. Por eso la liturgia de las horas nos ofrece esta riqueza de los salmos. No solo de los salmos, porque también recoge otros cánticos de la Biblia, pero muchas veces son los salmos. ¿Vale? ¿Vale? Ok, vamos con el Cantar de los Cantares, segundo de los libros poéticos. Cantar de los Cantares. Bueno, ¿qué es el Cantar de los Cantares? Pues mirad, este es un canto de amor entre dos enamorados, que están locos el uno por el otro. Están enamorados y se desean en cuerpo y en alma. Así va este canto. Y no aparece la palabra Dios, pero aparece lo esencial de Dios y lo esencial de la relación con Dios, que es el amor. El amor. Esto es lo esencial de la vida de la fe, el amor. Y así lo expresa con esta imagen preciosa del desposorio. Bueno, tenemos una interpretación que se hace de este libro bíblico, que es la interpretación, la primera, el amor que Dios tiene a su pueblo Israel, que es en realidad la primigenia del autor del libro bíblico. Ahora, mirándolo a la luz del Nuevo Testamento, entendemos el amor de Cristo por su Iglesia y entendemos el amor que Cristo nos tiene, que Cristo nos ama como amigo, como hermano, como todo lo que queráis, pero nos ama como esposo del alma, estemos casados, solteros, viudos o lo que sea, porque Dios nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo y nos ha desposado con Él, el esposo que no nos falla y que nos llena en plenitud. Por lo tanto, podemos entender este canto de estas tres maneras, de estas tres interpretaciones, como veis que tenemos ahí. Tenemos el autor, de nuevo se le atribuye a Salomón, pero no es, hay muy pocas posibilidades de que sea Salomón, y la fecha de composición, como veis, también es el siglo III antes de Cristo. Bueno, mirad, este libro de la Biblia es tan precioso que han sido muchos los autores espirituales que le han tomado para hacer sus escritos, como Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz, como San Bernardo, Sermones sobre el Cantar de los Cantares, como Fray Luis de León,
Cantar de los Cantares de Salomón, como Teresa de Jesús, Meditaciones sobre los Cantares. Porque nos habla, como os pongo ahí, de la esencia de Dios, de ese Dios que es amor. Vamos a fijarnos en cómo o de qué manera utiliza algunas de las imágenes que utiliza este cantar bíblico. Los textos que os pongo ahí, hermanos, no son textos ni que sean especialmente representativos, sino recordad que solamente los pongo ahí a modo de ejemplo para que veáis el estilo de los libros que vamos a ir viendo. Os leo del capítulo 1 el versículo 8. La voz de mi amado, miradlo como viene, saltando por los montes, brincando por las colinas. Parece mi amado una gacela, parece un cervatillo. Se ha parado detrás de nuestra tapia, mira por las ventanas, atisba por las rejas. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, preciosa mía, ven, que ya ha pasado el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Las flores aparecen en el campo, ha llegado el tiempo de la poda y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Fijaos cómo utiliza imágenes. Dice que su amado es una gacela, que su amado es un cervatillo. Fijaos qué explosión de belleza de la naturaleza. Los montes, por ejemplo, las colinas, las flores, el paso de las estaciones, que tan bellamente habéis visto, lo va aquí haciendo referencia, ¿no? La primavera, el invierno, el cesar de las lluvias. Es un libro que tiene una belleza suprema a todos los niveles, a nivel de contenido, de fondo, y a nivel de forma. ¿Seguimos? Venga, siguiente. Nos vamos entonces a las Lamentaciones. Muy bien, ahí tenemos el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones, como su propio nombre indica, ¿por qué dice por qué se llaman las Lamentaciones? ¿Qué lamentaciones son estas, ¿no? Nos podemos preguntar solo con este nombre. Había acontecido un hecho terrible. En el 587, Babilonia conquista Jerusalén, en realidad conquista lo que era Judea, que es lo que quedaba porque el reino ya se había dividido anteriormente con Roboam, había sido conquistado Israel por los asirios y entonces quedaba el pequeño reino de Judá, pero este reino, sin embargo, también es conquistado por Babilonia en el 587. ¿Y qué ocurre? Pues imaginaos. Llega el gran imperio de Babilonia y destruye todo. El templo que había construido Salomón y destruye su país y deporta a la población. Vamos a ponernos en el corazón de estas personas, ¿no? Dios no lo quiera, pero imaginaos que esto nos pasara en nuestra patria, que viésemos nuestras iglesias destruidas, nuestro país en esta situación. ¿Qué sentiríais? Pues este es el sentimiento del autor del libro de Lamentaciones, viendo con desolación a ese panorama. Y entonces, ¿qué hace? Hace una elegía, que es un canto ante una desgracia. Y esto es el libro de las Lamentaciones. Son 5 poemas que son 5 elegías. El primero y el segundo, como veis ahí, lo hace, no lo he puesto en este caso, pero ya lo digo yo. El primero y el segundo hace una visión general de ese lamento, digamos, y luego en el cuarto y el quinto lo hace de una manera más específica. ¿Y qué hace en el tercero? Está convencido de que Dios no se ha olvidado de ellos, está convencido de que Dios sigue con ellos. Es duro esto, ¿no? Ya digo, pongámonos en su piel. Nosotros pensaríamos que Dios sigue con ellos. Y esta es la interpretación que el autor bíblico realiza de esta cuestión. ¿Veis ahí una vez más la composición del libro, la fecha de este desastre? Algunos han dicho que era el profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías en el capítulo 20 dice que va a ser asediada Jerusalén, pero solo tenemos eso, no tenemos base para creer que fue realmente Jeremías el autor de estas elegías, de estos cantos. Hay una interpretación que os he recogido, porque me parece muy oportuna, de un autor, se llama José María Ábrego. Dice:
cuando parece que todo está perdido, que Dios ha desaparecido definitivamente del horizonte del hombre y ha triunfado la desesperación, Dios es más cercano que nunca, lleno de compasión y ternura. Ante esta situación, nosotros, ¿qué haríamos? ¿Seguiríamos pensando eso? Pues es lo que piensa, a pesar de todo, el autor del libro de las Lamentaciones. El texto que os he cogido es de la elegía número 3, donde en realidad hay un deseo de esperanza, una conciencia de que no todo está perdido y de que Dios sigue con ellos. Lamentaciones 3, desde el 22. Además, amigos, aquí hay una canción que hemos puesto también en Renovación Carismática, a ver si la identificáis, ¿eh? Os leo estos versículos. El amor del Señor no se acaba ni se agota su compasión. Cada mañana se renueva. Qué grande es tu fidelidad. Me digo, el Señor es mi lote, yo espero en Él. El Señor es bueno para quien se fía de Él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Fijaos lo que dice, en silencio la salvación del Señor. Es bueno que el hombre sea dócil. O sea, que estas palabras salen de este hombre después de lo que está viendo. ¿Os acordáis de esta canción? ¿Veis? Me habláis cada mañana, tu gran fidelidad, Señor. Bueno, perdonadme esto del canto, pero como estamos aquí en el ambiente de renovación, ¿os acordáis de esta canción tan hermosa? Bueno, pues de aquí está tomada. Vamos a seguir con los escritos sapienciales, ¿va? Ya sabéis, rasgos generales y rasgos específicos, y me pongo un poco las pilas con el tiempo. Vale, pues entonces, ¿qué es esto de los libros sapienciales? Sapiencial viene de sapiencia. Sapiencia es sabiduría. Hay palabras, hay conceptos que son tan ricos que no podemos dar una definición única de ese concepto. Es más, yo creo que no podemos ni debemos dar una definición, porque es tanta la riqueza que tienen que si intentamos conceptualizar demasiado, nos cargamos el sentido del concepto. Es decir, ¿qué es entonces la sabiduría? Yo os voy a dar alguna aproximación a una definición de sabiduría, aquella que viene de Dios, aquella que nos hace capaces de discernir el bien del mal. Este es un sentido de sabiduría que tiene muy claro el autor bíblico. Aquella que nos da un conocimiento profundo de las cosas. Aquella que no se trata de filosofía, ni de ciencia, ni de técnica, pero, sin embargo, da sentido a todo. Más, es como si el sabio fuera sumergido en el pensamiento de Dios, en su ser más esencial. Esto es un concepto de sabiduría, o una aproximación, mejor dicho, que podemos dar a la luz de lo que nos dicen los libros sapienciales. Todo lo que vayamos diciendo, en realidad, va a ir iluminando lo que significa esta sabiduría para Israel. A la luz del Nuevo Testamento, sabemos que la sabiduría del Padre se expresa en Cristo, y a la luz del Nuevo Testamento, sabemos que Cristo nos da el Espíritu, que nos da a su vez el don de sabiduría, que nos hace gustar las cosas de Dios. No nos habla de un conocimiento intelectual, que también lo incluye, sino sobre todo un conocimiento experiencial. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Imágenes que aparecen sobre la sabiduría. Es como la amada. Aquí todo va en femenino, Lo siento por los hombres, pero esto va en femenino. La amada, luego la esposa, la madre que protege, la anfitriona, incluso la maestra o profetisa, aquella que clama. Pero es sobre todo un atributo divino. Un atributo divino. Vamos a ver las fuentes de la sabiduría. 3. La razón, la experiencia y la tradición. La razón. Vemos que los autores de los libros sapienciales, muchos de ellos son en realidad personas sabias, instruidas, conocedoras de la Escritura y también cultas. Luego razonan, reflexionan, piensan, meditan. Segunda fuente que tenemos ahí, experiencia. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál hemos dicho que es la segunda? Venga, hermanos, que no hay que dormirse. Experiencia. La experiencia significa
¿A qué está haciendo referencia esa experiencia? A la experiencia de vida. ¿Habéis visto cuando pues hay una persona mayor que uno dice, qué sabia es esta persona? Porque esa persona tiene experiencia de vida. Hay personas mayores y que son necias, perdonadme, pero es así. ¿Por qué? Porque no han aprendido nada de todas sus meteduras de pata, no han aprendido nada de todo lo que les ha acontecido en la vida. No se trata solo de que nos acontezcan cosas, se trata de sacar sabiduría de ello. Las cosas vividas desde la fe y con el Señor nos aportan sabiduría. Por eso cuando nos vamos haciendo mayores y vemos a los jóvenes, nos gustaría a veces cogerlos y agitarlos y decir, ¿dónde vas? Pero sabemos que tienen que cometer sus propios errores, porque comprendemos más allá de todo eso. A eso se refiere, a esta experiencia vital. Y por último, la tradición. La tradición, que a veces puede sonar a algo arcaico, sin embargo, es una tradición viva. La tradición de aquello que hemos conservado y hemos recibido. Cuando una persona ajusta y acoge la tradición, se enriquece. Qué manía de decir la tradición no sirve para nada cuando es un bagaje impresionante. Y esto también lo tenemos que aprender. Y lo tiene muy claro el autor bíblico, los autores bíblicos de Sapienciales. ¿Cómo llega este concepto de sabiduría? Por la influencia, sobre todo, de la cultura griega. Tened en cuenta que en el 333 a.C., Alejandro Magno conquista Israel y esto hace, claro, que ahí esté con mucha fuerza la influencia griega, lógicamente. Habrá dos dinastías, Ptolomeos y Seleucidas, hasta que en el 67, con Pompeyo, aparezca Roma. Pero en gran parte es por esta sabiduría también que nos viene del mundo griego, de esta influencia del mundo griego. Y por último, de la sabiduría popular. Sobre todo esto se ve en el libro de los Proverbios, en algunos casos, como los refranes. Un refrán tiene mucha sabiduría popular, ¿no? Yo recuerdo en clase cuando los chicos me decían, profe, venga, vamos a rezar que tengo ahora un examen de mates, que no he podido con él. Digo mates porque sobre todo se les atascan las mates. Pero entonces les digo, vale, chicos, pero ya sabéis, sí, profe, y ya me decían el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, porque es así, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hay una sabiduría popular. Un poquito de esto también encontramos esta sabiduría en los libros sapienciales. ¿Quién representa la sabiduría? El rey Salomón. ¿Qué es el rey? Sabio, prudente y justo por excelencia. Géneros literarios, sobre todo la sentencia. ¿Qué es la sentencia? Una afirmación, una enseñanza expresada de una manera solemne. Por ejemplo, del libro del Eclesiástico, 21:10. El camino de los pecadores está bien pavimentado, pero desemboca en la fosa del abismo. Por ejemplo, otro, si en la juventud no has recogido nada, ¿cómo quieres encontrar algo en la vejez? Esto es de Eclesiástico 25:3. ¿Vale? Un poquito similar es el proverbio, que vamos a encontrar en el libro de los Proverbios, nada más que tiene un recurso literario del que ya os he hablado, que es el paralelismo. Por ejemplo, Proverbio 27:8. Como un pájaro errante lejos de su nido, es el hombre errante lejos de su hogar. Mensaje de fondo de estos libros. Dios nos quiere hacer partícipes de su sabiduría, y esto es algo maravilloso. Dios quiere que le conozcamos en su esencia, y esto es lo que nos transmiten los libros sapienciales, muy en el fondo. Bien, pues vamos con el libro de Job, ¿vale? Bueno, ¿a qué os suena Job? Si yo digo Job, ¿a qué os suena? Venga, decir palabras que os suene Job. Confianza. La confianza. Muy bien, más. Paciencia, venga, más. ¿Cómo? Sufrimiento. Abandono. Genial. Pues con todo eso vamos a ver lo que es el libro de Job, porque una idea ya tenemos. A mí la primera persona que me habló de este libro fue mi padre.
Mi padre, que cuando las cosas iban mal, pues él me contaba esta historia. Bueno, no se la sabía él del todo, pero siempre decía, hablaba de un hombre, ni siquiera reconocía que era Job a veces, pero hablaba de ese hombre que tuvo mucha paciencia a pesar de las dificultades. Y a mí aquello se me quedó grabado y luego pues conocí un poquito más en la lectura de este maravilloso libro que es el libro de Job. Efectivamente conocéis la historia de Job, ¿verdad? Job es un hombre justo, pero, sin embargo, Satán dice a Dios que, claro, muy bien, es un hombre justo porque todo le va bien. Tiene posesiones, tiene una familia estupenda, déjame que le pruebe, vas a ver tú cómo ya la cosa va a cambiar. Y Dios permite que Job sea probado. Y sea probado de una manera muy, muy dura, ¿verdad? Porque acaba con su familia, con sus hijos y sus hijas, le queda su mujer, que le da mucho la vara, por cierto, y también con sus posesiones. Y además después tiene una enfermedad terrible, una enfermedad de la piel, con unos dolores horribles, ¿no? Esta es, digamos, la leyenda de fondo, digo leyenda porque tampoco tenemos ninguna base histórica para cotejar esto, pero lo tenemos ahí de fondo para construir este libro que es el libro de Job. El tema fundamental, ni siquiera, hermanos, es el sufrimiento, es el porqué del sufrimiento del justo. ¿Por qué? Y esto es lo que a Job le trae por la calle de la amargura, además de todos los sufrimientos por los que está pasando. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada, ¿por qué me viene este sufrimiento? Cuando decía la cultura de Israel que el sufrimiento era debido al pecado de la persona o al pecado de los familiares. Y él se revela frente a eso. ¿Por qué? Y yo creo que esto es algo tan humano, hermanos, porque ¿quién no se ha revelado cuando lo está pasando fatal? Porque el sufrimiento es el sufrimiento. ¿Quién no se revela cuando uno lo está pasando así de mal, ¿no? Conocemos algo del autor. Pensamos que piensan los expertos, que son 3 autores. Hay 3 autores, ¿y por qué saben que son 3 autores? En realidad, como muchas veces se tienen pocos datos, fuera de los datos bíblicos, se analizan en profundidad los libros y de los mismos libros, del estilo, de la forma, de lo que dicen, se intuye el autor. El primer autor es el autor de esta historia que os he contado y que ya conocéis. El segundo autor es el de los diálogos con los 3 amigos, supuestos amigos, porque vaya amigos. Y luego el tercer autor sería el que escribe el diálogo de Eliú, que es un personaje importante, parece un personaje destacado importante dentro de la cultura de Israel. Parece ser que el segundo, el de los diálogos de los amigos, es el que hace la recopilación de todo y el que, digamos, es el autor, el que se le da la autoría, pero sin conocer el nombre, de todo el libro de Job, ¿vale? Ahí tenéis también, consta de 42 capítulos y aproximadamente, porque también son fechas siempre aproximadas, cuando se escribe, del siglo V al siglo IV antes de Cristo. El estilo es un diálogo dramático, porque es un drama lo que realmente Job está viviendo, y es ese diálogo dramático. Así se establece de esta manera. El género del diálogo era también muy propio de los filósofos griegos. Por ejemplo, hay obras de Platón o de Aristóteles que están formuladas en forma de diálogo, para que veáis también aquí la influencia del mundo griego. Me voy a centrar en el itinerario que presenta el libro de Job, porque me parece precioso. ¿Qué clase de itinerario? El itinerario interno de este hombre que clama en busca de un sentido del sufrimiento, en busca de un porqué. Y yo creo que nos podemos sentir, yo me siento al menos identificada con este itinerario personal. ¿Qué le ocurre a Job? Empezamos. Pues en primer lugar empieza a ocurrirle todas las desgracias, ¿y qué es lo primero que dice Job? Pues nos parece y decimos, madre mía, qué virtud la de este hombre. Porque dice en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito el nombre del Señor. Caray, ¿no?
Y esto nos puede pasar porque fijaos que la pregunta es el sufrimiento del justo de un hombre con fe. No está haciendo referencia al sufrimiento del justo, de una persona que no tiene fe. De aquí que nos podamos sentir, más identificados. Y es verdad que al principio, cuando vemos una desgracia que nos va a suceder, que nos ha sucedido, que uno dice, bueno, pues voy a coger esto, el Señor sabrá por qué es esto, que el Señor me dé fuerzas para llevarlo, ¿no? En un corazón de fe, seguramente que nos sale al principio esto. ¿Qué ocurre después? Que la prueba se va haciendo más dura. Luego le viene la enfermedad a Job. Y entonces Job se rebela, se enfrenta a Dios. Cosas fuertes, dice Job. Y para más Inri, pues tiene a estos 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofat, que están representando la sabiduría israelita, que le dan una serie de argumentos que no le convencen. Según ellos, según estos amigos, hay 4 cosas que son propias de un israelita justo. Y, sin embargo, pues estas cosas son la conversión, la humildad, la fe y la oración. Alguna cosa, Job, no habrás cumplido. Es que esto es por tu problema, es decirle, esto te ha pasado por algo que has hecho mal. Siguen diciendo estos. Este es el argumento. Caray, qué amigos, ¿no? En vez de estar contigo en el sufrimiento, te vienen aquí a dar la matraca, por decirle así. Permitirme esta expresión, hermanos. Como estoy en confianza, me permito pues estas expresiones. ¿Qué ocurre? Pues que Job se rebela y dice expresiones duras. Si mis días son un soplo, esto se lo dice a Dios, déjame vivirlos feliz, dice Job. De lo contrario, hazme saber de qué me acusas, dice Job a Dios. Harto claro, fijaos el punto al que llega este hombre. Soy una sombra que huye, dice Job. Entonces, y este sería como la tercera fase, empieza una lucha interna en Job. Por una parte lucha diciendo esto a Dios y por otra parte llega a decir, no puede ser, Dios tiene que estar ahí, porque Dios es mi fiador, dice en el capítulo 17, Dios es mi Goel, y entonces no puede ser, dice. Pero la prueba sigue, y viene Eliú, este sabio, que sigue la misma línea de discurso que los supuestos amigos. Y entonces, todavía, este que tiene más autoridad, porque este era una autoridad, todavía eso hace que la lucha en Job sea mayor. Y esto nos puede pasar también, ¿no? Cuando estamos en medio del sufrimiento. Señor, no puede ser que esto me ocurra. Háblame, tú tienes que estar ahí. Aunque la experiencia es la ausencia. Una cuarta fase, cuando ya uno llega al límite de la purificación. Y cuando ya llega a ese límite, es entonces cuando Dios se revela a Job. Se revela de forma portentosa, le hace sentir su presencia. Y entonces Dios, ante esta lucha que trae Job, no le da una respuesta. No tenemos una respuesta en el libro de Job a la pregunta primera que constituye el eje vertebral de todo el libro. Una respuesta a esa pregunta que recordáis cuál era. ¿Por qué sufro siendo justo? ¿Por qué sufro? No hay una respuesta. Dios no se la da. Dios le dice, yo soy el Dios misterio, el Dios todopoderoso. ¿Quién eres tú? Dice, para rebatirme. Y entonces Job aprende algo, que es la esencia de la sabiduría. ¿Sabéis cuál es la esencia de la sabiduría? Que esto también es algo muy socrático. La humildad. La humildad es la esencia de la sabiduría. Sócrates dice, solo sé que no sé nada. La humildad es la esencia de la sabiduría, hermanos. Y esto es lo que aprende Job. Por eso, y esta es la quinta fase que también nosotros podemos sentir, que es la de decir, en medio del sufrimiento, me rindo, Señor. Me pongo en tus manos, me rindo. Y esto es lo que hace Job. Se rinde ante Dios y es entonces cuando Dios repone sus posesiones, le da otra familia para
mostrar que Job sigue siendo ese hombre justo, amado por él. No tenemos una respuesta, pero este libro es uno de los que desde luego están anticipando el sufrimiento de Cristo Jesús y de su cruz, porque en él adquiere sentido todo sufrimiento. No tenemos tampoco, hermanos, una respuesta, ni siquiera la Biblia la da específica o conceptual, al menos para el porqué del sufrimiento, pero sí podemos saber que tiene un sentido, y ese sentido es Cristo. Esto lo anticipa ya el libro de Job, ¿vale? Bueno, voy a seguir porque el tiempo apremia, hermanos. Precioso este libro. Ya los siguientes libros van a ser un poquito, voy a ir pues un poquito más deprisita y van a ser más breves, ¿vale? Quería fijarme en estos por la densidad que tienen, como ya os he dicho antes. Cogelet o Eclesiastés. ¿Por qué se llama Eclesiastés? Eclesiastés es la traducción griega de la palabra hebrea Cogelet, que designa en ambos casos al autor de este libro, que se desconoce el autor, pero que quiere decir predicador, maestro, el que dirige una asamblea. Este libro tiene 12 capítulos. 12 capítulos. ¿Quién es el autor? Ya vemos que lo desconocemos. ¿Cuál es la fecha de composición? Aproximadamente del año 333 al año 143 a.C. Aunque no conocemos muchas veces los autores, ya digo, por el perfil que nos muestran los libros, sí que podemos sacar datos de ese autor. ¿Cómo es este autor? Pues se ve que fue un sabio, un gran investigador, un hombre tenaz, un autor prolífico, un buen escritor, un maestro del pueblo, un hombre que quiere enseñar, y que quiere enseñar sobre todo a vivir, aprender a vivir, frente a toda circunstancia, frente a la decepción o al fracaso. En la obra podemos ver la siguiente estructura. Como decir los versículos es muy complejo, simplemente os pongo los bloques temáticos. Ahí lo tenemos, 4 partes. Primero habla de la sabiduría, en segundo lugar habla de que Dios, los tiempos de Dios, la cuestión de la justicia que también vertebra en 3 cuestiones, como son la cuestión de la razón, la cuestión de la verdad y también la cuestión de la experiencia. Y luego tenemos las recompensas, es decir, quien sufre tiene luego su recompensa. Esto es lo que viene a decir, todavía tened en cuenta que, bueno, pues efectivamente esto es así también en el Nuevo Testamento, pero viene un poco a decir el que sigue el camino del mal, bueno, pues es que es así, pues ya sabéis, hermanos, va al hoyo, y el que sigue el camino del bien, pues tiene esa recompensa. Aquí está un poco, a grandes rasgos, la estructura de la obra. El tono que utiliza el autor es un tono coloquial, es un estilo que tiene una sintaxis bastante pobre y bastante uniforme. En todo caso, aunque él dice que tengamos que disfrutar, que debemos disfrutar de las cosas, de la sabiduría, del trabajo, yo creo que este autor se conoce sobre todo porque es el autor del antiestrés. ¿Por qué digo que es el autor del antiestrés? Porque es el que nos dice, ahí tenemos en el libro del Eclesiástico, vamos a buscar en el libro del Eclesiástico, creo que lo copié aquí, vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo vanidad. Os voy a leer, a ver, hermanos, estilo literario 23. Tenía por aquí todo preparado. Todo tiene su momento. Eclesiastés, no eclesiástico, ¿eh? Todo tiene su momento y cada cosa a su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de tirar piedras y de recogerlas. Tiempo de abrazarse y de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser.
tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Vamos, hermanos, que tenemos tiempo para todos, todo con paz, es lo que nos viene a decir, que el Señor tiene su tiempo para cada cosa. Vamos a pasar al libro del Eclesiástico, ¿vale? Libro del Eclesiastés, ahora sí, el Eclesiástico. Eclesiástico. Este libro consta de 51 capítulos. ¿Por qué se llama eclesiástico? Porque este nombre viene del uso que se daba en las asambleas, en las primeras asambleas cristianas. Viene del griego este nombre, pero en realidad también se llama el Sirácida. ¿Por qué se llama el Sirácida? Porque por fin conocemos a uno de los autores de estos libros, es decir, este autor es Ben Sirá, por eso se le llama Sirácida. Tened en cuenta que lo que conocemos también de este autor es que posiblemente fuese pues, un maestro también de la ley, y podemos distinguir las siguientes partes en el Eclesiástico, del capítulo 1 al 24, sobre los beneficios de la sabiduría, del capítulo 24 al 42, sobre la excelencia de la sabiduría, y de ahí hasta el capítulo 51, la sabiduría en cuanto a su naturaleza y también cómo se expresa esa sabiduría en la historia. Temas de este libro y estilo. El estilo es didáctico, pero es muy repetitivo. A veces también se utiliza la repetición con el fin de que se queden las cosas, ¿no? En este caso es lo que hace, es el recurso que utiliza. Y temas, sobre todo, hay que saber elegir y distinguir el bien del mal, y también nos habla de lo que es a nivel moral bueno, y de la posibilidad siempre, a pesar de que los caminos del hombre vayan por derroteros que no son los del bien, también nos habla del arrepentimiento. Por ejemplo, Eclesiástico 1 del 1 al 4, toda la sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligente prudencia desde la eternidad. Vamos a seguir. Ahora, el libro de la sabiduría. Vamos a ver qué nos cuenta el libro de la sabiduría. Es uno de los libros donde se ve mucho mejor la influencia de Grecia, la influencia de la cultura helenista. Autor y fecha de composición. Parece ser que su autor sería un judío de la diáspora en Egipto. Fecha de composición, entre el 150 y el 30 antes de Cristo. El objetivo es que los judíos se mantuviesen firmes en la fe. En estos momentos también había una persecución, era la persecución de Antíoco IV y Antíoco V, que hicieron profanaciones del templo, y ante eso lo que quiere el autor es que se mantengan firmes. 3 partes en el libro. La primera, del 1 al 5, relaciones entre sabiduría y justicia. Segunda, del 6 al 9, y tercera, hasta el capítulo 19, que es una meditación sobre los acontecimientos del Éxodo. Temas, de nuevo, vuelven a repetirse los temas que ya habían aparecido en Eclesiastés y en Eclesiástico. El tema de la justicia, el tema de la retribución, y otro de los temas que tenemos aquí es el de la belleza, la contemplación de la belleza a partir de la creación. Texto que tenemos aquí, lo he sacado del capítulo 7, del 22 al 30. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, límpido, diáfano, impasible, amante del bien, agudo, benéfico, amigo de los hombres, estable, firme, libre de inquietudes. Todo lo vigila y penetra. En ella está el aliento del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Es una irradiación de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aunque es una, lo puede todo, sin salir de sí, todo lo renueva, y entrando en cada época, en las almas santas, hace amigos de Dios y profetas. Es más bella que el sol,
y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque la luz tiene que dejar paso a la noche, pero no hay maldad que prevalezca sobre la sabiduría. ¿Veis lo que os decía antes? La complejidad del concepto de sabiduría. Ahí pues va aportando diversas formas y adjetivos, sustantivos de ver la sabiduría. Y por último, que hemos llegado ya al fin, habéis resistido ahí, vamos. Tenemos el libro de los Proverbios, ¿vale? El libro de los Proverbios. Bueno, el libro de los Proverbios pues es una colección de refranes y de sentencias que han surgido en épocas muy diferentes y que después, tanto del ambiente más popular como de las sentencias de la corte, pues se van recopilando y surge pues esta maravillosa colección de proverbios que tenemos en la Biblia. La experiencia y la observación de la realidad son las bases fundamentales para entender este libro de los proverbios, que pueden ser fácilmente memorizados estos proverbios. Pasa como con los refranes, ¿no? Entonces pueden ser fácilmente memorizados. Los autores son diversos, aunque de nuevo se le atribuye a Salomón, y la recopilación es del año 300 al año 200. Se suele hacer en la estructura 7 secciones: proverbios de Salomón, sentencias sobre la vida, sentencias sobre los salmos, otras sentencias, otros proverbios, palabras de Agur. Agur era un coleccionista de sentencias y proverbios, y las palabras de Lemuel, que muchos identifican con Salomón. Contenido teológico, sobre todo nos habla del orden cósmico, del orden de la creación. Y en la contemplación de ese orden siempre nos dice está Dios, que es el bien supremo, el que está por encima de todo. Para los sabios, la vida también era el bien supremo, ¿no? Es ese camino de la vida el que los sabios tienen que aprender a vivir. Y además explica que la sabiduría se basa en el temor del Señor, en el respeto, el amor hacia Dios. Una figura literaria que utiliza a veces es la personificación de la sabiduría, como si fuera una mujer o una criatura. Os leo aquí en Proverbios, algunos de esos proverbios, más que nada, ya digo, para que veamos el estilo del libro de los Proverbios. El texto que os he puesto ahí es el texto que inicia este libro, pero yo os voy a leer del 9, el versículo 7. El que corrige al arrogante se acarrea desprecio, y el que reprende al malvado oprobio. No reprendas al arrogante, pues te odiará. Reprende al sabio y te amará. Da al sabio y se hará más sabio. Instruye al justo y aumentará su ciencia. La necedad es atrevida, dice en el versículo 13. Es frívola y nada le importa. ¿Veis? Son proverbios. Y un hijo sabio es la alegría del padre. Un hijo necio es la tristeza de su madre. ¿Veis? Pues sigue ahí habiendo proverbios que están llenos de esa sabiduría. Vamos a pasar desde el principio para hacer un repaso así rápido en este recorrido. Si podemos ir al principio y vamos a hacer un repaso rápido de este recorrido y ya terminamos, ¿ok? ¿Vale? Genial, hermanos. Bueno, ya sabéis, poéticos y sapienciales, poéticos salmos, cantándros, cantares y lamentaciones, y los sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Seguimos. Rasgos generales en los poéticos: sonoridad y ritmo, paralelismo, repetición y el uso de la imagen, hechos para ser cantados. Seguimos. Los salmos expresan ese diálogo entre Dios y el hombre, son 150, escritos en diversas épocas y recopilación en el siglo III. Y ahí tenemos esa clasificación según las experiencias que los salmos recogen. Seguimos. El cantar de los cantares, un poema de amor entre dos amantes que nos habla de la esencia de Dios, aunque no pronuncia a Dios, que es el amor. Tampoco 8 capítulos, no conocemos al autor, y del siglo III, con esa interpretación de Cristo ama a la Iglesia y Cristo esposo de cada uno. Seguimos. Lamentaciones, 5 elegías, donde la tercera nos habla de esperanza y la primera y la segunda, hemos dicho, en un ámbito general,
lo que hace es expresar los lamentos ante la destrucción de Jerusalén, así como la cuarta y la quinta con un tono más específico. No conocemos al autor, aunque algunos piensan que es Jeremías, se le atribuye a Jeremías con poca base, y ahí tenemos la fecha que es del momento donde se produce ese acontecimiento y esa desgracia de la destrucción de Jerusalén. Seguimos, sapienciales. Nos hablan de la sabiduría. Concepto de sabiduría hemos dicho que es complejo, no podemos definirlo, por lo tanto, fácilmente, sino que tiene una gran riqueza. Algunas imágenes de la sabiduría que tenemos ahí, sus fuentes, razón, experiencia y tradición. Pero en el fondo nos habla de la misma esencia de Dios, que es amor. Seguimos. Job nos habla sobre todo del sentido del sufrimiento. Parece ser que son 3 autores, el segundo hace la recopilación final, 42 capítulos, el siglo IV. De forma dramática, diálogo dramático, está haciendo la expresión de la forma que tiene de llevar a cabo este libro, que es un itinerario personal sobre la cuestión del sentido del sufrimiento. Nos anticipa ya el sufrimiento del justo, que es Cristo. Seguimos. Eclesiastés, hemos visto ahí, que es este predicador, se llama también Kohelet, y son 12 capítulos que nos hablan de la vanidad de las cosas. Ahí os he recogido algunos de los temas que coinciden en la mayoría también con las partes: sabiduría, tiempos de Dios, justicia, recompensas. Seguimos. Eclesiástico, este autor del que sí conocemos el autor, Jesús ben Sirá, un profesor. Son 51 capítulos del siglo II a.C., ahí tenéis las partes, bastante repetitivo, y se repiten de nuevo los temas anteriores, el tema de la retribución, el tema del premio de los buenos frente a los malos, y también pues, evitar el castigo a través del arrepentimiento. Seguimos. Sabiduría, este libro cuyo autor es un judío de la diáspora. Cuando hablamos de la diáspora es porque se produce esa dispersión de los judíos debido a las continuas deportaciones, en este caso en Egipto, del 150 al 30 a.C., y ahí tenemos 3 partes del libro. Los temas, algunos de ellos, se vuelven a repetir, es en el que más se nota la influencia griega. Seguimos. El libro de los Proverbios, recopilación de refranes, propio también de los ambientes más populares, pero también de la corte, es decir, un poquito más intelectuales, del 300 al 200, 31 capítulos y 7 secciones. Algunos de esos temas también se repiten, pero sobre todo se habla del orden cósmico, donde ahí está la mano de Dios. ¿Vale? Bueno, pues vamos a terminar y ahora sí ponemos a modo de oración uno de los textos más conocidos de los libros sapienciales, es el de Sabiduría 9, del 1 al 11, ¿no? Es esta petición que se pone en boca de Salomón, donde Salomón pide al Señor sabiduría, y pide sabiduría, fijaos, y esto le agrada mucho, mucho a Dios, porque no le ha pedido riquezas ni nada de eso, sino que le pide un corazón sabio, un corazón prudente, un corazón justo para poder gobernar a su pueblo. Pues termino con este texto. Dios de nuestros antepasados, Señor de la misericordia, que con tu palabra creaste el universo y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre toda tu creación, para que gobernase el mundo con santidad y justicia e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy tu siervo, hijo de tu esclava, hombre débil y de corta vida, incapaz de comprender el derecho y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será tenido en nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo para gobernar a tus hijos e hijas. Tú me ordenaste edificar un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras. Estaba presente cuando hacías el mundo y sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo,
desde el trono de tu gloria, mándala para que me asista en mi tarea y sepa yo lo que te es grato, porque ella, que todo lo sabe y lo comprende, me guiará con acierto en mis empresas y con su gloria me protegerá. Amén.